3 red, 3 ajustes y una misma ruta de análisis. Bienvenidos a este espacio de conversación académica. Hoy se presenta una experiencia centrada en 3 recursos educativos digitales, 3 áreas distintas y una misma pregunta de fondo. ¿Cómo se toma un recurso interactivo que ya existe y se vuelve una propuesta más clara para un grupo escolar real? Por eso la charla se mueve entre literatura, historia e inglés y va mostrando de manera tranquila qué se observó en cada red, qué se cambió y por qué esos cambios tienen sentido cuando se piensa en estudiantes concretos y en objetivos de aprendizaje que deben verse dentro del aula. Lo primero que llama la atención es que los 3 recursos parten de la plantilla Geniali, bastante ágiles, visuales y fáciles de recorrer, de modo que desde el comienzo ya tiene un punto a favor. Entran rápido, se entienden rápido y despiertan curiosidad. A su vez, se mira 3 asuntos muy puntuales: el diseño, la interactividad y el potencial pedagógico, porque un recurso puede mover la pantalla y aún así quedarse corto si no se articula bien con lo que el curso realmente necesita trabajar. En el caso de literatura, el recurso original se llama Adivina el personaje y funciona con tarjetas, pistas e imagen. Una manera mecánica bastante directa. Se observan descriptores breves que llevan a identificar a una persona conocida. Así que su diseño resulta limpio y la dinámica engancha con facilidad. Aunque estaba abierto a personajes de muchos campos, como pintura, ciencia o activismo, entonces la adaptación tomó esa base y la llevó a literatura de grado 11, donde la exigencia ya pide memoria cultural más fina, reconociendo de autores y relación entre obra, contexto y estilo. Y ahí aparece la nueva versión, voces clave de la literatura universal e hispanoamericana, donde cada tarjeta ya no se dirige a cultura general, sino a autores de peso escolar. Por ejemplo, García Márquez, Borges, Cortázar, Sor Juan, Shakespeare, Words, y cada pista quedó pensada para que el estudiante relacione una obra, una corriente, una época o una marca de estructura. Así la actividad conserva la forma lúdica de adivinar, aunque se mueva hacia un contenido mucho más situado en el cierre de la educación media, lo cual le da mayor valor dentro del curso de literatura. El segundo recurso parte del reto Historia del Mundo, una plantilla donde aparecen preguntas abiertas con tiempo limitado, algo que ya cambia bastante el tipo de interacción, porque aquí no se arrastra nada ni se escoge entre muchas imágenes. Aquí toca leer, pensar rápido y escribir una respuesta corta, de manera que el recurso trabaja evocación, precisión y control del dato, y eso le queda bien a la historia, aunque en su versión inicial muchas preguntas eran muy generales, por ejemplo, fechas famosas o nombres muy conocidos que suelen verse en cultura general, más que en un proceso escolar del grado 11. Por esa razón, la adaptación giró hacia un proceso y transformación del mundo contemporáneo, es decir, el recurso mantuvo la mecánica del reto, mantuvo el cronómetro y mantuvo la validación inmediata de respuestas, aunque cambió el corazón del contenido. Ahora las preguntas se concentran en Tratado de Versalles, Guerra Fría, Perestroika, ONU, descolonización y otros conceptos que sí forman parte de discusiones más cercanas a la educación media, de modo que el estudiante ya no responde datos dispersos, sino hechos y categoría con mayor relación entre sí y con más peso dentro de un curso de historia. Además, en esa red de historia hubo un detalle clave. Se pensó en respuestas válidas y respuestas aceptadas, porque muchas veces el estudiante sí sabe el concepto, aunque lo escriba con una variante breve. Entonces, esa decisión hace que el recurso evalúe de manera más justa y también más realista, ya que no se trata de castigar una formulación mínima, sino de reconocer si la idea histórica está presente. Y eso muestra que adaptar una red no consiste solo en cambiar textos, también implica pensar cómo se va a leer la respuesta del estudiante y cómo se va a interpretar su saber dentro del reto.
El tercer recurso comenzó como empareja los verbos en inglés. Presente y pasado. Una actividad de arrastrar donde cada forma verbal debía ir a su casilla correspondiente. Recurso claro, rápido y útil para participar en estructuras conocidas, aunque muy repetido en muchos cursos. Por eso la adaptación mantuvo la mecánica, que ya funcionaba bien, y cambió el campo temático. Aquí aparece un punto muy interesante. A veces el mejor ajuste no toca la interacción, sino el contenido, porque la forma ya está lograda y lo que hace falta es mover el nivel de complejidad y el foco curricular. Entonces, la nueva versión pasó a vocabulario ambiental para grado octavo, con temáticas como poem, habit, concert, accosting y recline, cada uno unido a una definición breve en inglés. Así el estudiante sigue arrastrando y emparejando, aunque ya no trabaja memoria gramatical de pares verbales, sino lectura y significado, reconociendo de vocabulario temático y relación entre palabra y definición, lo cual amplía bastante el sentido de recurso, sobre todo porque conecta la lengua extranjera con el tema actual, que puede dialogar con ciencia, ciudadanía y cuidado del entorno. Si se miran los tres cursos juntos, aparece una idea muy útil para cualquier docente. La plataforma es la misma, pero los recursos son distintos porque cambia el contenido, cambia la exigencia y cambia el propósito. Por eso no hace falta correr detrás de muchas aplicaciones para hablar de variedad. A veces la variedad está dentro de la manera en que se usa un mismo entorno digital, siempre que el recurso quede bien amarrado al grupo, al área y al objetivo. Y eso fue precisamente lo que buscó la actividad al pasar de plantillas generales a red, más situados dentro de la práctica escolar. También vale la pena detenerse en el diseño, porque en estos recursos el diseño no aparece como adorno. En literatura las pistas breves y la imagen ayuda a activar memoria cultural. En historia la pantalla sobre y el tiempo limitado centra la atención en la respuesta. Y en inglés la disposición de fichas y castillas facilitan la asociación visual. De modo que cada forma de presentar la información acompaña una acción distinta del estudiante. Y esa relación dentro de lo que se ve y lo que se hace es una de las razones por las cuales la experiencia digital puede tener más sentido dentro del aula. Otro aspecto muy claro es la interactividad, palabra que a veces se usa de manera muy amplia. Aunque aquí se puede entender de forma concreta, en literatura la interactividad está en inferir a partir de pistas. En historia está en responder con presión de tiempo y en inglés está en mover palabras hasta una definición. Por eso la actividad se mostró como una secuencia donde cada clic, cada arrastre o cada escritura breve obliga a pensar un contenido. Y esa relación entre acción y contenido es justamente lo que da valor pedagógico al curso. Cuando se habla del potencial pedagógico, el cambio se nota todavía más, porque el recurso original puede captar atención, aunque la versión ajustada ya entra a trabajar con mayor decisión aquello que el curso necesita. En literatura se refuerza la historia literaria y la lectura de rasgos de autor. En historia se ordena la comprensión de procesos contemporáneos y en inglés se mueve el vocabulario hacia un campo semántico más denso y más cercano a debates del presente. Así que la adaptación hace que el red deje de ser solo el entretenido y pase a tener una función más visible dentro de la planeación. Hay otro elemento que merece comentario: los enlaces del recurso original y del recurso ajustado, porque dejan ver el recorrido completo. Quien revisa la actividad puede entrar a la plantilla de partida y luego mirar la versión final. Y ese contraste sirve mucho para entender qué significa adaptar, ya que el cambio aparece frente a los ojos. No se queda en una explicación abstracta, se ve en los textos, se ve en las preguntas, se ve en el grado al que se dirige y se ve en la manera como cada recurso pasó de una base general a una propuesta más fina
para un contexto escolar específico. Desde esa perspectiva, la experiencia deja una enseñanza bastante clara: editar una red. No es llenar pantallas por llenar, tampoco consiste en cambiar unas pocas palabras y ya. Editar bien implica pensar quién lo va a usar, qué se espera que aprende, qué tan compleja debe ser la tarea, cuánto apoyo visual necesita y de qué manera se va a interpretar su respuesta, y cuántas esas preguntas se responde con cuidado. La plantilla deja de ser una estructura vacía y empieza a aparecerse en un recurso de aula con intención más visible y con una lógica interna mucho más cuidada. Así llega la parte más valiosa de todo el proceso, que es la posibilidad de tomar recursos accesibles y darle una dirección escolar más precisa. Porque muchas veces lo que falta en el aula es mirar mejor lo que ya existe y decir cómo se ajusta para que tenga sentido en un grado, en un tema y en un momento del curso. Por eso la actividad mostró una ruta de trabajo: observar, analizar, ajustar, justificar y dejar visible el resultado para el que el cambio pueda entenderse y evaluarse. El cierre: lo que queda es una idea práctica y muy cercana a la realidad docente. Una buena red no nace únicamente de la novedad digital, nace de una adaptación cuidadosa, de una lectura del contexto, de una decisión clara sobre el aprendizaje que se quiere mover, y entre otras 3 casos, esa ruta se ve con bastante nitidez. Literatura pasó a cultura literaria de grado 11. Historia pasó a procesos contemporáneos con respuestas más afinadas. E inglés pasó a vocabulario ambiental con lectura de definiciones. 3 cambios distintos que muestran una misma forma de pensar el diseño educativo. Y con esa reflexión termina el episodio de hoy. Una conversación que recorrió áreas, 3 recursos y varias decisiones de adaptación, con la intención de dejar una idea sencilla pero útil. Cada vez que un docente revise un material digital, conviene preguntarse qué tanto dialoga con su grupo, con su meta de clase, con la experiencia que espera provocar, porque en esa pregunta empieza realmente el trabajo pedagógico y ahí mismo se abre la posibilidad de convertir una plantilla general en un recurso mucho más claro, más situado y más provechoso para la enseñanza.